Amén. Comenzamos. Abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 16. Estamos en la segunda enseñanza de lo que es mi familia. Y hoy quiero hablarte de lo que es un hogar bajo el propósito de Dios. Dile al que tienes al lado: mi hogar está bajo el propósito del Señor. Mi casa está bajo su propósito. Entonces vamos a estar hablando un poco más de lo que es el personaje de Abraham, de lo que Dios hizo con este hombre. Estudiábamos el domingo pasado de cómo Dios se le aparece y le hace una oferta de bendición. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en medio de su familia, en medio de todo lo que él hacía todos los días. No tenía ninguna intención de llevar a cabo un sueño de Dios. Estaba haciendo lo que hacía siempre. Cumplió 75 años, le partieron el pastel y bueno, dijo: el año número 75 va a ser como el 74, nada va a cambiar, haremos lo que hemos venido haciendo. Pero en ese año, después de su cumpleaños, Dios se le apareció. Entonces dice la Biblia que él tenía 75 años, ya había soplado las 75 velas. Y a veces creemos que después de 75 me faltan 5 y a los 80 me muero, ¿verdad? Ay, Dios mío, pero tú tienes que entender que los pensamientos y los planes de Dios no son como los nuestros. Que aún a tus 75 Dios puede tener grandes proyectos para tu vida. Amén. Entonces esa fue la sorpresa de Abraham. Dijo: ya me retiré, voy a dedicarme a disfrutar de lo que tengo. Llevo 75 años con esta mujer, nunca me dio un hijo y nos queda nada más que resignarnos a que Eliezer, mi esclavo nacido en casa, sea el heredero de todo lo que tenemos. Y en ese momento Dios se le aparece y le dice: te voy a cambiar la vida, te voy a bendecir. Estoy hablando de lo que Dios le dijo en el capítulo 12 a Abraham. Lo estudiamos el domingo pasado. Le dijo: te voy a bendecir, voy a hacer de ti una descendencia, voy a engrandecer tu nombre. Y le da un montón de promesas imposibles de cumplir desde el punto de vista humano. Voy a tener una descendencia. ¿Cómo voy a tener una descendencia si mi esposa es estéril? Voy a engrandecer tu nombre. ¿Cómo vas a engrandecer mi nombre si yo soy una persona común y corriente? Vivo en un pueblo donde todo el mundo me conoce como Abraham y no hay nada de especial en mí. Y todo lo que Dios le dice que va a hacer con él, le dice: te voy a bendecir en gran manera. El medio ambiente donde él había crecido era relativamente pobre. Entonces todas las circunstancias que rodeaban a Abraham eran como contrarias a lo que Dios le estaba diciendo. Porque cada vez que Dios te habla de una manera increíble. Dios te dice cosas que desde el mundo físico a veces se te hace imposible de creer. Y tú miras a tu alrededor y dices: ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo es que Dios va a hacer lo que ha dicho? Desde el punto de vista humano es imposible. Pasa el tiempo y él cree esa palabra. Dice que creyó Abraham a lo que Dios le había dicho, y eso hizo que Dios lo mirara como una persona justa. Eso le fue contado por justicia. Simplemente el hecho de creer lo que Dios le había dicho por encima de todo lo que es la circunstancia. Ese es un principio de la gracia. Quiero que vayamos viendo que todo lo que estaba sucediendo en esta historia apuntaba a quienes somos nosotros ahora. Tú no eres justificado por lo que tú haces, tú eres justificado por lo que tú crees. Cuando tú crees en Jesucristo, el creer en Jesucristo es lo que te justifica. Por eso es que dice: a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos les ha dado la potestad, el derecho legal de llamarse hijos de Dios. Amén. Entonces lo que te convierte en un hijo de Dios es el creer en Jesucristo. Lo que convirtió a Abraham en una persona justa fue creer lo que Dios había hablado sobre él. Todo lo que Dios le dijo que iba a suceder, sucedió. Y leíamos el versículo 21 donde Isaac nace, así como Dios le había hablado. Pero en ese trayecto, desde el momento en que Dios le da la promesa al día en que nace Isaac, sucedieron más o menos 24 años. Y fueron 24 años de espera,
24 años de caminar por fe, él se ponía más viejito, su esposa se ponía más viejita. Entonces como que las cosas en vez de mejorar, empeoraban. Cada día era más imposible que lo que Dios había dicho que iba a hacer se cumpliese. No sé si me está siguiendo. El tiempo va pasando. Si con 75 se me está haciendo difícil, no digamos ahora con 99. Entonces como que todas las cosas iban poniéndose peor. A veces cuando Dios te da una palabra parece así, como que la circunstancia se pone peor en vez de mejorar, y tú dices, bueno, como que lo que Dios me dijo, lo que me está sucediendo es lo contrario de lo que Dios me dijo. A lo mejor solo yo he pasado por eso, pero si tú has pasado por eso, puedes decir amén. Pareciera que la circunstancia se empeora en vez de mejorarse. Pues eso le pasó a Abraham. Y en esa angustia, en ese pensar, en ese planear de cómo hacer para que las promesas de Dios se cumplan en mí, la esposa de él se inventa una historia o se inventa un proyecto, un plan que dijo a Abraham, wow, sabía que eras inteligente, pero ahora me has convencido que no hay ninguna duda de que casarme contigo fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Qué les parece si leemos esa parte? Capítulo 16 de Génesis, en el versículo 1. Yo quiero que subrayes los nombres de estas mujeres, porque esto va a ser bien básico para lo que vamos a estar aprendiendo. Sarai era la mujer de Abraham, la esposa, y Agar era la esclava de Sarai, o sea, la sirvienta de su esposa. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Se puede memorizar ese nombre? Agar. Ok, bien fácil, ¿verdad? Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. O atendió Abraham al ruego de su esposa Sarai. O sea, no solamente se lo pidió, sino que le rogó, le dijo: por favor, Abraham, háceme caso, acuéstate con mi sierva para que nazcan hijos de ahí y los vamos a criar como si fuesen mis hijos. ¿Están entendiendo lo difícil que fue para este hombre? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió. Culturalmente y viéndolo desde el punto de vista oriental, las mujeres escogían a las muchachas más preciosas para que fuesen sus sirvientas. No escogían a la que cobraba menos. Ellas las elegían y eran cuidadosas en a quién elegían, porque su sierva era una representación de quienes ellos eran. Donde quiera que Sara iba, o Sarai, en este caso todavía se llamaba Sarai, la esclava, la sierva andaba con ella. Y cuando se presentaban en lugares de la alta sociedad, la gente mira a la esposa y mira a su sierva. O sea que la sierva era una representación de quién tú eras. Si yo andaba un buen esclavo, un buen siervo, lo que representaba que yo era una persona adinerada, una persona pudiente. Entonces mis siervos eran una representación mía. Por eso es que cuando la reina de Saba llega a donde Salomón, lo primero que se fijó fue: wow, qué hermosos sirvientes tiene este Salomón. O sea, no solamente vio a Salomón y a lo que había, sino que comenzó a ver su servidumbre. Wow, eran muchachas lindas, tipos bien guapos, como cada uno de los que estamos acá. Digan amén. Amén. O sea, no escogían a cualquier persona para ser sus esclavos. Bueno, este me cobra más poquito, se vea como se vea, ven, tú vas a ser mi esclavo. Imagínate el rey y con unos sirvientes que no representasen su altura. Entonces, cuando hablamos de Agar, quiero dejar por sentado de que era una muchacha bonita, una muchacha preciosa, quizás lo mejor que había en el medio ambiente. Entonces le dice: tengo un plan, yo quiero que la embaraces, y que una vez que ella esté encinta, ella va a dar a luz en mis piernas, y una vez que ella dé a luz en mis piernas, voy a tomarlo como si fuese mi hijo.
En otras palabras, va a ser casi mi hijo. ¿Estamos entendiendo la historia? Cada vez que tú quieres hacer algo por tus propias fuerzas, cada vez que Dios te da una promesa y tú decides ayudarle a Dios en algo, el resultado es casi perfecto. ¿Están siguiéndome? O sea que hiciste un negocio pero no metiste a Dios y te salió casi perfecto el negocio. Te casaste con alguien y no buscaste la dirección de Dios y te salió casi perfecto el marido. Te casaste quizás con casi perfecta la mujer. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Pero lo lindo es que cuando aparece Jesucristo en tu vida, se van los casis y las cosas se perfeccionan. ¿Será que puedes mirar a tu pareja o a tu esposa y dile, mi amor, Cristo te completó? Eso es lo que dice Pablo, que en Cristo estamos completos, ya no hay casis. Cuando aparece Jesucristo, tu vida está completa. Así es que si encontraste a tu pareja sin Cristo, ahora que Cristo está en ti, tu pareja es perfecta, tu pareja está completa, porque Cristo es nuestro complemento. ¿Habrá alguien que le dé un aplauso al Señor? Amén. Jesucristo se lleva los casis y nos completa. Entonces, esa era la idea de esta mujer. Van a ser un muchacho que va a ser casi mi hijo. Y comienza el niño a crecer. Y comienzan las dos mamás a quererlo criar. Y yo quiero hablar con respeto con las abuelas. Yo sé que ustedes quieren mucho a los nietos. Pero cada vez que un niño crece con dos mamás, crece medio malcriado. Porque Saraí lo quería corregir como abuela. Y la egipcia le decía, no le hagas caso a esa viejita, sé que yo soy tu mamá. O la egipcia lo quería corregir y la abuela le decía, no, mi hijo, que tu mamá te dijo eso. No, venga, yo se lo voy a dar, más aquí está el teléfono. Entonces, había como un conflicto y Ismael nació y creció con dos mamás. Cuando Ismael tenía más o menos 10 años, Saraí queda encinta y ahora nace Isaac. Y comienza el conflicto familiar, la disfunción en la familia. Ahora Saraí entendía lo que es amar a un hijo de verdad. Y ahora el muchacho que había crecido malcriado, consentido, con el amor de las dos mujeres, ahora se siente celoso. Ahora comienza un problema porque ahora se siente que Saraí lo rechazó y que ahora hay otro individuo en el corazón de su mamá Saraí. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que leamos el versículo capítulo 21, ahí mismo, para que podamos entender la circunstancia que estaba sucediendo en aquel entonces. Y creció el niño y fue destetado. Estamos hablando de una edad, 1.5 años a 2 años. Algunas mamás le dan pecho hasta los 4 o 5, pero desde el concepto normal de aquellos tiempos se cree que era 1.5 años más o menos. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Le hacía bullying. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Comienzan a complicarse las cosas. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. La versión en inglés amplificada dice que esto pareció seriously evil for Abraham. Seriamente diabólico lo que la mujer le dijo. ¿Será que alguna vez te ha dicho algo tu esposa y tú dices, esto es más diabólico que del mismo infierno? Pues más o menos así. Le pareció lo que la mujer le dijo. Entonces, Dios tiene que intervenir en el asunto y Dios se le aparece a Abraham y le dice, mira Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. O sea, tranquilo, no lo tomes tan a la ligera. No. Dios siempre habla como un buen amigo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. O sea, hazle caso a tu mujer.
trayéndolo a un vocabulario más fácil de entender. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Qué lindo es Dios con nosotros, ¿verdad? Aun cuando has metido la pata, hablando con un vocabulario más común, Dios siempre se aparece para bendecirte. El 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando miras esta escena, pareciera que Dios es un poco injusto. Pareciera que porque nosotros lo leemos y bueno, sí, fácil el versículo. Pero cuando lo traes a lo práctico, imagínate un hijo que ha crecido y que ya tiene más o menos 10, 11 años, quizás 12 años, y que Dios te diga, sácalo al desierto. No le dijo, mándalo con sus abuelos o mándalo para un lugar donde va a estar bien. Tíralo al desierto. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista normal, Abraham pensó que el muchacho iba a morir en el desierto. En otras palabras, tíralo a la muerte, despídelo y mándalo para que se muera. Entonces, pero Dios tenía un plan y un propósito para este muchacho también. Por eso es que cuando Dios te dice algo, tú tienes que obedecerle, no tienes que cuestionar lo que Dios te dice, porque desde el punto de vista lógico y normal, quizás no vamos a entender los planes de Dios. Pero si Dios te dice algo, así te parezca una locura de tu mujer, si Dios te dice que le hagas caso a tu mujer, es porque a lo mejor esta vez tu mujer tiene razón. Lo que tienes que tener cuidado también, que es una sola vez en la Biblia que Dios le dijo a Abraham que le haga caso a su mujer, las demás veces no le dijo nada. Entonces no lo vamos a hacer una doctrina, ¿verdad? Entonces Dios... Abraham despide al muchacho, le da agua y le dice, bueno, hasta donde te alcance el agua, hasta donde te alcance la comida, pues hasta ahí te va a durar la vida. Lo saca al desierto y se queda con su hijo Isaac en casa. Cuando miramos desde el punto de vista biológico o viéndolo desde el punto de vista de las sociedades, de Ismael nacieron todos los árabes. Tú puedes terminar de leer todo ese capítulo y vas a ver cómo Dios se le aparece y cuida al muchacho y le da una palabra de bendición que hasta el día de hoy está sobre los árabes. Los árabes son descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar. Y de Isaac pues nacieron todos los judíos, todos los israelitas. Entonces los árabes y los israelitas son medios hermanos. Entonces cuando miras esas dos partes desde el punto de vista literal, podemos ver que tenemos dos naciones que brotaron de Abraham. Una nación llamada Arabia, o todos los árabes descendientes de Ismael, y los judíos israelitas descendientes de Isaac. Estamos entendiendo hasta el momento cómo Dios sí tenía planes y propósitos con cada uno de ellos, que aun cuando tú te equivocas, aun cuando tú metes la pata en algo, Dios siempre está dispuesto a bendecir. Y si tu hogar está bajo el propósito de Dios, no importa lo que tú hayas hecho, Dios va a tomar todo eso y va a bendecir aún aquellas cosas que para ti parecieran un error. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Así es Dios con nosotros. Lo importante es estar en los propósitos de Dios. Pero cuando tu hogar está bajo el propósito de Dios, Dios toma tus equivocaciones, toma tus errores y los convierte en una bendición para tu vida y para otras generaciones. Amén. Así es Dios con nosotros. Ahora, esa es la parte histórica. Esa es la parte práctica y quiero que manejes bien todo esto, porque ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con nosotros en realidad. Que todo esto que estaba pasando acá no era simplemente para que quedara en la historia. Todo esto tenía que ver con un plan y un propósito de Dios para tu vida y para la mía. Te decía que desde el punto de vista humano, estas dos naciones brotaron de Abraham, uno de Isaac y el otro de Ismael. Pero cuando tú lo miras desde el punto de vista espiritual, los papeles se invierten. Amén. Voy a ir despacio en esto porque no quiero que te pierdas. Cuando tú lo miras desde el mundo espiritual,
hay una inversión de papeles, de lo que Dios quiso hacer en todo esto. Yo quiero que vayas conmigo a Gálatas para que entendamos mejor lo que te estoy hablando, porque esto es lo importante. Lo histórico está bien, es bueno que tú sepas manejar la historia, que tú sepas entender qué es lo que estaba pasando. ¿Y por qué te explico todo esto de una manera histórica? Porque quiero que manejes bien la historia para que podamos entender mejor el punto de lo espiritual. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21, comenzamos. Cuando llegues, dime amén, para saber que estás conmigo. Pablo les habla a los que querían guardar la ley. Te voy a explicar esto antes de que leamos. Antes de que Cristo naciera, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, había una forma de hacer las cosas. Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, y esa era la forma de que el pueblo de Dios tenía que caminar. Los 10 mandamientos y todas las leyes que incluían este pacto era una forma de Dios bendecir a la nación. Pero todo esto tenía un fin, todo esto tenía un significado. O sea, la ley le fue dada al pueblo de Israel para mientras llegaba Jesucristo. ¿Se entiende eso? Los 10 mandamientos en el monte Sinaí y todo lo que la ley judaica incluía, todos los preceptos, la liturgia que ellos practicaban, todo eso tenía un comienzo y tenía una fecha de expiración. Comenzó en el monte Sinaí y tenía que terminar el día que apareciera Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, después de que Jesucristo muere, Pablo comienza a enseñar lo que es la gracia, lo que vino a suceder con la muerte de Jesucristo. Pablo dice, ahora ya no necesitamos la ley, ahora necesitamos a Cristo. Ahora tenemos que hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos. Entonces había un grupo de judíos que no aceptaban esa enseñanza. Ellos decían, sí, aceptamos que Cristo era el Hijo de Dios, aceptamos que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero también necesitamos cumplir la ley para que todo esto funcione. No podemos dejar la ley a un lado. La ley ha sido nuestra forma de vida por décadas, por muchos años, y no es posible que solamente porque Cristo murió, ahora nos despojemos de eso y vivamos solamente por la gracia. Entonces querían tener a Cristo y a la ley uno en cada mano. ¿Me entienden lo que estoy explicando? Entonces mire lo que dice Pablo en el 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Te estoy hablando de esa ley que te acabo de mencionar. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuántos tuvo? Uno de la esclava, ya saben la historia, ¿verdad? El otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Qué significa que nació según la carne? Te lo voy a ir explicando poco a poco. Significa que Abraham tuvo que hacer todo lo humanamente posible para llegar al acto de poder engendrar a un hijo. No existía la inseminación artificial. Entonces, Abraham tuvo que prepararse un ceviche peruano, tomarse un vinito quizás por ahí, y encima de eso la muchacha tuvo que hacer un belly dancing quizás porque era el baile más popular de aquellos entonces, y todo ese esfuerzo tanto de él como de ella provocó que el hombre, que ya sus miembros no funcionaran y llevaran a cabo ese acto en el cual la muchacha quedó embarazada. ¿Se entendió? Eso significa que nació bajo la carne. Quiero esclarecer eso, porque estamos hablando de un señor que tenía muchos problemas de edad. Entonces, si para engendrar un hijo tiene que quedar algo, ¿verdad? Y al hombre ya no le quedaba nada, entonces tuvo que usar todos los medios de su alrededor, todos los recursos posibles para que este acto se pudiera llevar a cabo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora que ya explicamos eso, continuemos. ¿Cuántos dicen amén?
Lo volvemos a leer porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Dice el 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Me voy a parar ahí. Esto es bien interesante, porque Pablo está diciendo, esto que sucedió con Abraham es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una figura retórica, es una metáfora. Es cuando tú hablas en un sentido figurado, cuando lo que tú estás diciendo tiene otra representación. Te voy a poner un ejemplo. Los escritores, los cantantes usan mucho este vocabulario. ¿Qué canción me invento para ponerte un ejemplo? Por ejemplo, tus ojos llenan mi mundo. Esa es una alegoría. Está poniendo unos ojos, pero tus ojos, cuando lo miras desde el punto de vista literal, no llenan tu mundo. Es una expresión. La vida es un camino sin regreso. ¿Qué te están diciendo? Que lo que viviste ayer no lo vas a volver a vivir. No te están hablando de un camino, no te están hablando de algo literal, te están dando un mensaje simbólico. Esa es una alegoría. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué más podemos inventarnos? He llorado un mar de llantos. Voy a escribir en mi diario. Voy a nadar en mis lágrimas. Voy a beberme un mar. Entonces todas esas expresiones que cantamos, como quien pierde una estrella, son alegóricas. Son verdades que estás diciendo, que estás usando algo literal para representar una verdad. Entonces cuando Pablo mira la historia de Abraham, y esto es bien interesante, yo quiero que le pongas mucha atención, porque cuando mira la historia de Abraham, mira algo que sucedió en lo literal, pero Pablo está diciendo, esto es alegórico, esto es una alegoría, o sea, lo que sucedió ahí no es tan importante, lo importante es lo que esto representa. ¿Alguien me está siguiendo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, señores, el que Abraham haya tenido 2 hijos no es tan importante. El que Abraham se haya metido la pata en esto no es tan importante. Lo importante es que esto representa 2 pactos. Amén. Oh, qué lindo es el Señor. Te quiero decir en esta mañana que todo lo que ha sucedido en tu vida, te lo voy a decir despacio, todo lo que ha sucedido en tu vida hasta el momento que te encuentras con Jesucristo es una alegoría. ¿Alguien dice amén? Es una metáfora, es algo alegórico, porque Dios estaba permitiendo que todo esto pasara en tu vida porque tiene cosas más importantes que hacer con lo que te pasó. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? O sea que el hecho que mi padre me abandonara era alegórico. El hecho que mi mujer me traicionara y se fuera con otro es alegórico. O sea, todas las desgracias que te han pasado en la vida, el Señor te dice en esta mañana, es una alegoría. Yo quiero hacer una verdad de todo lo que te ha pasado en la vida. Amén. Eso es lo que sucedió con Abraham. Cuando no entiendes la gracia, condenamos el personaje de Abraham. Viejo rabo verde, metiéndose con la esclava. ¿Y cuántos mensajes he escuchado cuando la gente predica desde la ley? No entiende lo alegórico. Lo mira todo de una manera así real. Y todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es un simbolismo. Eso es lo que dice Pablo. Todo lo que contenía la ley era símbolo de lo que había de venir. Todo tiene que ver con figuras, simbolismo. Aún la regada de Abraham, dice Pablo, esta era una alegoría. Porque en realidad Pablo está viendo el propósito del por qué sucedió esto. Dios no está tan interesado en saber qué te pasó. Dios quiere que tú veas el propósito de lo que te sucedió. Porque si alguien te violó cuando eras niño o eras niña, Dios tiene planes para eso que te pasó. Porque un día vas a trabajar con gente que fue violada y vas a poder entender su dolor. Vas a poder relacionarte y conectarte con ellos mejor. O sea, dile a alguien, lo que me pasó fue una alegoría. Fue algo alegórico.
Dios va a ser una realidad. Dios tiene mejores planes para ti. Dice Pablo, lo que pasó con Abraham no fue tan importante. Yo quiero que vean esto, les está escribiendo, que eso fue algo alegórico, porque eso representa los dos pactos. Y vamos a entrar en eso. Uno proviene del monte Sinaí, en donde Jehová les da los 10 mandamientos a Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Mira cómo lo pone, ¿estamos entendiendo? Está diciendo que el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí era una representación de Agar. Ahora, para los judíos esto era algo ofensivo, porque ellos miraban a Ismael como el error de su padre Abraham. Y que ahora Pablo les esté diciendo, ustedes son como Ismael. Ustedes son igual que Ismael. Lo que Dios hizo con ustedes en el monte Sinaí es lo mismo que pasó con Ismael. Para los judíos esto fue algo bastante ofensivo. Dice que lo que pasó con Ismael, o la representación de lo que sucedió en el monte Sinaí, tenía que ver con lo que sucedió con Ismael y Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, el versículo 25, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. ¿De qué estaba hablando? De la Jerusalén física. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Está hablando de la esclavitud de la ley, no estaba hablando de algo físico. Tenemos que entender la parte alegórica que Pablo está hablando. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén, ¿estamos entendiendo? Y te da una cita de Isaías 54, que también lo leímos el domingo pasado. Dice así: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El 28, así que hermanos, nosotros como Isaac, toca a alguien que tienes a tu lado y dile: Isaac es mi hermano. Somos hijos de la promesa. ¿De quién somos hijos? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién era ese? Ismael. Ya te expliqué cómo nació, todo lo que Abraham tuvo que hacer para poderlo engendrar. Dice que perseguía al que había nacido según ¿qué? El que había nacido según la carne perseguía a... ¿Cómo fue que se engendró Isaac? Voy a repetirte algo que enseñé hace muchos años atrás, que algunas personas me miraron como, ¿qué blasfemia es esta? ¿Sabes que cuando llegó el momento de que iba a nacer Isaac, Abraham no tuvo que comerse ningún ceviche? Que fue el Espíritu Santo que cayó sobre su cuerpo y fue lo que encendió la pasión. ¿Alguien está entendiendo esto? Que no hubo necesidad de ningún esfuerzo personal. No hubo necesidad de que la viejita Sara se levantara y le hiciera un belly dancing para provocar un poco al viejito. Sino que el Espíritu Santo cayó sobre la viejita. Y una madrugada se despertó y le dijo: viejo, no sé qué me pasa, pero algo tengo. Y el viejito le dijo: ya ratos te quería decir lo mismo, pero no me atrevía. El Espíritu Santo cayó en los dos y encendió la pasión física. Es que a veces pensamos que el Espíritu Santo es solamente para hablar en lenguas. Uy, en esas cochinadas el Espíritu Santo no se mete. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que uno nació por esfuerzos de la carne, pero que el otro, Isaac, y no está hablando que nació espiritualmente, nació físicamente, lo que significa que hubo un contacto físico, sexual, y que ese contacto fue provocado por el Espíritu. Alguien le da un aplauso al Señor. Oh, qué bueno es el Señor. Cuando te liberas de conceptos religiosos puedes entender mejor las Escrituras, porque a veces nos santifican tanto.
Alguien decía, antes de tener relaciones con mi esposa, yo primero oro. You don't need to pray for that. Soy tan santo que tengo que orar primero para pedir la dirección de Dios si es el momento. No. Take advantage. Aprovecha el momento. Oh, qué bueno es Dios. ¿Dónde me quedé? Ya me emocioné. En el 29 nos quedamos, ¿verdad? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, y aquí es donde yo te quiero llevar, así también ahora. ¿Qué es lo que te está diciendo Pablo? Que todavía hay gente que piensa que necesitas guardar la ley de Moisés para poder estar bien con Dios, que la gracia no es suficiente, que la gracia es una licencia para pecar, que sí hay que aceptar a Jesucristo, pero que todavía tenés que guardar el sábado, todavía no tenés que hacer aquellas cosas, todavía tenés que orar para que el Señor te ame más. Para ser santo tengo que ayunar más para santificarme, tengo que orar más para poder lograr mi santidad, que mi santidad es un esfuerzo personal, eso significa la ley. Pero la gracia es totalmente diferente. La gracia te dice que tú, como Isaac, naciste de una promesa y no de un esfuerzo personal. Alguien le da un aplauso al Señor. Oh, qué bueno es Dios. Pregunto, ¿será que Isaac hizo algo para nacer? ¿Isaac hizo algo para ser el heredero de Abraham? ¿Hizo algo para poder ser el hijo de la promesa? No, Señor, él no hizo nada. Él fue el cumplimiento de una palabra profética que Dios había hablado sobre sus padres. Así Isaac se portara mal, seguía siendo el hijo de la promesa. Así Isaac se portara bien, seguía siendo el hijo de la promesa. Lo que Isaac hacía no determinaba quién era. Alguien puede decir, lo que hago no determina quién soy. Soy hijo de la promesa, heredero de todo, hermano de Isaac. Amén. Eso es entender la gracia. Eso es, la gente le da miedo a todas estas enseñanzas. Le tienen miedo al ser libres, porque dicen, oh, pues si lo que yo hago no importa, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No estamos hablando de eso. Tienes que ser inteligente y saber que todas tus acciones tienen consecuencias. Y a veces atribuimos las consecuencias de nuestras acciones a un castigo de Dios. Hice esto y Dios me está castigando. Leía la historia de un hombre que le fue infiel a su mujer, contaba su testimonio. Estaba casado y se metió con otra mujer y la mujer estaba enferma del VIH y él fue infestado. Y lloraba y decía, Dios me castigó por el pecado de adulterio que cometí. Estoy pagando las consecuencias. Dios me está cobrando lo que hice. ¿Por qué le culpamos a Dios de nuestras malas decisiones? Dios no está interesado en castigar a nadie, pero tienes que saber que todas tus decisiones tienen consecuencias. Entonces no podemos culpar a Dios de las malas decisiones nuestras y luego decir, me está castigando Dios. No. Dios te está cuidando. Seguramente antes de que este hombre cometiera este pecado, Dios hizo todo lo posible para cuidarlo. Seguramente le hablaron desde el púlpito. Seguramente hubo un mensaje que lo confrontó directamente y le dijo, no hagas eso. Seguramente Dios trató de protegerlo, pero el hombre dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y como si hay algo que Dios tiene con nosotros, es que nos ha dado libre albedrío. Yo puedo decirte todo lo que Dios tiene para tu vida. Puedo declarar una palabra profética sobre ti, pero al final, si tú no lo quieres hacer, no lo quieres escuchar, esa es tu decisión, porque Dios nunca te va a manipular para que hagas lo que Él quiere que hagas. Somos libres. Alguien diga, soy libre. Hago lo que me da la gana. Pero voy a ser inteligente y voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Porque aquellos que somos inteligentes hemos entendido cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Somos libres. Dice el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa
a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mira qué lindo lo que Pablo está diciendo. ¿Sabe lo que te está diciendo Pablo? Saca la ley de tu casa. Aprende a vivir por gracia. Saca todos esos conceptos religiosos que te enseñaron que están impidiendo tu crecimiento. ¿Sabes la razón número uno por qué muchos cristianos no crecen en las iglesias? Es porque quieren vivir con la ley y la gracia junto. Y dice la Biblia que el muchacho le hacía bullying, se burlaba del más chiquitito. Le decía, ñaña, ñaña, tu mamá no te quiere. Yo soy el primero, yo soy el heredero. Ñaña, ñaña. No sé cómo pelea un niño de 10 años con uno de 2 años. Y el de 2 salía llorando. Ay, papá, mamá, mi hermanito me dijo que tú no me quieres. Así hay cristianos en las iglesias todos los fines de semana. Yo creo que Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. Ay, Señor, ¿por qué me has abandonado? Saca al más viejo. Saca la ley de tu casa. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? La ley fue dada en el monte Sinaí. Cumplió un tiempo. Pero Isaac es una representación de Jesucristo. Llegó el momento donde vino Cristo en la historia. Entonces el muchacho tenía que hacerse a un lado, porque él era una representación del primer pacto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces el pacto sirvió hasta que apareció Isaac, hasta que apareció Jesucristo. Mientras Isaac no había aparecido, Ismael era el rey de la casa. Él le decía a las abuelitas, a la mamá lo que había que hacer. Él era el que mandaba en la casa. Mientras Jesucristo no había aparecido, la ley era la que le decía al pueblo de Israel qué hacer y qué no hacer. Cuando llegó Jesucristo, que es un simbolismo de Isaac, entonces la ley tuvo que pasar a un lado y ahora el que reina es Jesucristo. Por eso es que Pablo les dice, señores, saquen al hijo de la esclava de sus vidas, porque ya la ley no tiene nada que ver con lo que Jesucristo es con nosotros. No puedes vivir entre la ley y la gracia, eso va a arruinar tu vida cristiana. Y por eso tenemos cristianos frustrados en las iglesias que no entienden lo del evangelio. Ay, es que esto de servir al Señor, esto es una carga, hermanos, es una lucha. Llevas al muchacho de 10 años encima, ¿cómo no lo vas a sentir pesado? Y te dicen, ay, usted dice que es santo, ñaña, ñaña, miren los santos. Así le hacía Ismael al niño. Ay, y dice que es el niño bonito, dicen que es el de la promesa. Imagínate todos los pleitos para que esta mujer haya dicho, hay que echar. ¿Tú crees que simplemente fue una mala mirada que le hizo? Era un problema serio que había, en donde Sara le dijo a Abraham, mira, yo ya no aguanto este malcriado, echémoslo de acá. Y Abraham dijo, qué diabólica te volviste. Y Dios tuvo que intervenir, le dijo, no, Abraham, tranquilo, hazle caso a tu mujer, porque la circunstancia está bastante fea. Este muchacho grande está arruinando al más chiquito. Y en este momento es lo que pasa. La ley sigue arruinando la libertad en medio del cuerpo de Cristo. No en esta iglesia, pero lo estamos enseñando para aquellos que están en las redes sociales, diciéndoles, echen al grande de su casa, echen a Ismael, vivan en la gracia. El evangelio es una bendición cuando sacas a ese que te está hostigando. Amén. ¿En dónde nos quedamos? En el 30. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El versículo 31, quiero que lo subrayes porque ese es para ti y es para mí. De manera, hermanos de Ministerio Restauración, que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. ¿Habrá alguien que le dé un aplauso al Señor? Oh, qué bueno es Dios. Ministerio Restauración ya echó fuera al grandote ese que te estaba burlando, que se estaba burlando de ti, que se estaba riendo de ti.
Es increíble cómo la ley hace sentir mal a las personas. Sabes que la ley saca lo peor de las personas. Es como un espejo que cuando te miras, miras todos tus defectos. Ahora, la ley vino de Dios. La ley no es mala porque nació en el corazón de Dios. Pero la ley no fue para santificar a las personas. La ley no fue para que la gente la cumpliese y pudiera vivir fiel ante Dios a través de la ley. Para la justificación del pueblo de Israel estaban los sacrificios. La ley fue dada para que el pueblo de Israel viera todos sus defectos, todo lo que tenía que hacer, en dónde estaban fallando. Entonces, cuando traemos la ley a nuestros tiempos, la gente que vive bajo la ley siempre vive señalando lo malo que hay en ti. Siempre sigue mirando lo peor de ti. Ay, tú porque no lo conoces, pero yo sí. Ese fulanito, yo te voy a decir, yo sé quién es. Esa fulanita, ya la miras ahí toda bien vestidita, pero yo sé quién es. ¡Ah! Si tú la conocieras. Así habla la ley. ¿Será que alguien les llamó y les habló con un vocabulario de ley a alguien? ¿Qué estás haciendo en Ministerio de Restauración? Esas son unos así, son unos asá. Digo, por poner un ejemplo de una iglesia, ¿no? Porque hablan de todas las iglesias. La gente de la ley, que vive en la ley, siempre vive hablando de otros cristianos, siempre vive hablando de lo mal que son otros, pero nosotros miramos lo mejor de las personas. Oh, la gracia es totalmente diferente. La gracia saca lo mejor que hay en ti. Dale un aplauso al Señor. Por eso es que tenemos que mirar a la gente con la gracia, con ojos de la gracia, porque la gracia dice, wow, este se ha equivocado en la vida, pero yo tengo planes y propósitos para él. Lo que sucedió, lo que le pasó a esta persona, va a ser un testimonio que va a ayudar a otros. De manera que la gracia es lo que transforma tu vida. Yo te voy a pedir en esta mañana que no permitas que nadie te avergüence por quien tú fuiste. Que nadie te avergüence por lo que fuiste en la vida. Porque tenemos problemas con esto a veces. Venimos a Cristo y no nos olvidamos de quién fuimos. Especialmente cuando estamos en gente que nos conocía antes. Ah, sí, yo sé quién es este. Yo sé dónde vivía. Sé quiénes son sus papás. Y a veces, ay, este me conoce. Bienvenido a la gracia. Bienvenido a Cristo. Jesucristo nunca te va a señalar. Jesucristo va a tomar todos tus errores, como lo hizo con Abraham, y va a ser descendencia de ti. Va a tomar todo tu pasado y va a ser de ti naciones grandes. La gracia hace eso. La gracia toma todo lo malo que tú fuiste y lo usa a favor de lo que viene para tu vida. Si pasaste momentos difíciles en la vida, vas a poder ayudar a alguien que está pasando por eso y vas a aprovechar tu experiencia. Nadie los va a entender mejor que tú. ¿Alguien dice amén? Nadie los va a entender mejor que tú. Si alguien no pasó por lo que tú pasaste, no puede entender el dolor, no puede entender lo que sucedió. Pero si tú pasaste por esa circunstancia, Dios quiere usar tu pasado para bendecir a alguien. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Oh, dale un aplauso al Señor. Somos hijos de la libre. Somos libres. Levantemos nuestra cabeza, no importa quién fuiste, si fuiste drogadicto, si fuiste borracho, si fuiste lo que haya sido. La gente te tildaba y decía, miren, ese hombre no tiene remedio, esa mujer no tiene remedio. Pero Cristo se apareció en nuestras vidas y le dio un propósito a nuestras familias. Y ahora podemos levantar nuestra cabeza y no sentir vergüenza porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Será que alguien se pone de pie en esta mañana? Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Gracias, gracias porque nos libertaste. Gracias porque no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Gracias porque nuestro pasado es una alegoría que tú vas a usar para nuestro futuro. Alguien puede levantar su mano y decirle, Señor, te entrego mi pasado. Satanás no me va a avergonzar nunca más por lo que fui. Oh, voy a testificar de donde tú me sacaste. Y voy a engrandecer tu nombre con mi testimonio. Voy a contarle a las personas quién fui. Aquellos que están en el lugar donde yo estaba, voy a ir por ellos. Y les voy a decir, mi matrimonio estaba peor que el tuyo, pero Cristo lo restauró.
Porque Cristo es la gracia, Cristo es Isaac. Cuando Isaac llega, se va la ley. Cuando Isaac llega, se va tu pasado. Cuando Isaac llega, cuando Cristo llega, toda tu vida tiene sentido. Entonces entiendes por qué la razón de todo lo que te pasó. Oh, qué bueno eres, Señor, te adoramos.